El tema a desarrollar es cómo afecta a tener una familia disfuncional en un niño de la tercera infancia. Pero primero comenzaré a hablar sobre qué es una familia disfuncional. Lo disfuncional en la RAE se entiende como un desarreglo en el funcionamiento de algo o en la función que le corresponde. Por lo tanto, cuando hablamos de una familia disfuncional y de sus sinónimos, estamos señalando aquellas actitudes que no deberían darse a cabo dentro de un entorno familiar. Las personas aprenden cómo criar a sus hijos a través de cómo lo hicieron sus padres o cuidadores con ellos. Tanto es así que cuando un niño se ve en un entorno con muchas carencias afectivas y con un ambiente agresivo, ya sea verbal a través de la manipulación o física a través de las agresiones, esto afectará a su desarrollo y a su percepción de la realidad. En muchos casos, los adultos que se han criado en una familia con disfuncionalidad, el significado de ello acaba traduciéndose en obtener ciertos rasgos de la personalidad que se pueden parecer a los de sus padres, a pesar de que ellos mismos lo visualizan como negativos. A pesar de haber vivido en una familia disfuncional, es sinónimo de aprender ciertas actitudes negativas, tanto para el infante como para los demás, las personas pueden trabajarse a sí mismas para superar estos problemas y dejar atrás esta disfuncionalidad. La familia es la base fundamental de una sociedad conformada por miembros que se encuentran relacionándose constantemente. Es decir, es el primer núcleo de socialización donde se desarrollan los menores. Afectividad, aprendizajes funcionales, apertura al mundo serán los ejes fundamentales que permitirán la construcción de la personalidad. La familia cumple un rol de formadora e integradora de normas, valores, costumbres, cultura. Debe de ser la primera escuela para el infante. El desarrollo de la tercera infancia es considerada una etapa de vital importancia, donde desde el contexto social los infantes necesitan durante este proceso de una o varias personas significativas, para que establezcan significados e intereses como parte de un aprendizaje dentro de un sistema normal, como el ámbito escolar e informal, con sus representaciones en el hogar, barrios o comunidad. En consecuencia, caracterizar la tercera infancia y su desarrollo establece la necesidad de centrar su estudio en el ámbito familiar, con su inevitable entramado de condiciones de convivencia, como número de miembros, acciones de cuidados que registran sus acciones en el desarrollo social y cognitivo del infante. La familia es la base fundamental de una sociedad. Causas de las familias disfuncionales. Existen muchos motivos por los que se genera una familia disfuncional, pero según los psicólogos podemos encontrar los siguientes. Problemas médicos. Algunas familias disfuncionales pueden padecer problemas debido a una enfermedad física o mental. Además, las enfermedades mentales pueden causar un enigma por parte de las relaciones fuera de la familia, un hecho que dificulta aún más que las relaciones dentro de este entorno sean las adecuadas. Circunstancias de la vida. Todos podemos pasar por malos momentos, pero cuando una familia vive constantemente en un exceso de estrés debido a unas circunstancias extremas, como puede ser un trabajo, una situación económica mala, entre otros, esto puede causar muchos estragos en las relaciones disfuncionales dentro del hogar. Adicción. La ludopatía, el alcoholismo, el juego y otras adicciones pueden llevar a los adultos a dar no solo un mal ejemplo para sus hijos, sino también a otras actitudes que deben acabar en una familia disfuncional. Exceso de perfeccionismo. Los padres perfeccionistas pueden ejercer un exceso de exigencia sobre sus propios hijos, a pesar de que este tipo de actitudes controladas pueden ser buenas para fomentar su desarrollo. La realidad es que en la gran mayoría de casos, los padres que las ejercen acaban siendo disfuncionales. Falta de comunicación. La mala comunicación es una de las características principales de las familias desestructuradas. Fomentar el habla, la mente abierta y las relaciones honestas dentro del núcleo familiar es vital para que exista un buen desarrollo en los hijos. Poca empatía. Cuando dentro de una familia no existe la empatía, un hogar funcional se puede convertir en disfuncional. Exceso de control.
intenta ejercer un exceso de control y establecer una especie de jerarquía familiar, es una de las actitudes tóxicas que determinan la disfuncionalidad dentro de un hogar. En muchos casos se alienta a los niños a tener miedo de sus progenitores. Falta de privacidad. Muchas de las familias disfuncionales tienden a desconfiar en exceso de sus hijos y acaban invadiendo sus espacios. Esto no solo crea una relación tóxica entre padre e hijos, sino que además puede acabar rompiendo la comunicación entre ambos. Crítica constante. Una familia disfuncional es un sinónimo de un ambiente lleno de críticas. Tanto es así que en diferentes casos los padres pueden llevar a castigar en exceso a sus hijos por motivos que no deberían. Familia desestructurada. Existen algunos efectos inmediatos de vivir en una familia disfuncional. Muchas de las consecuencias de estos entornos acaban teniendo estragos en la personalidad y en la vida adulta de los hijos que han vivido en este ambiente. Aislamiento social. Una familia desestructurada tiene como consecuencias en las relaciones dentro y fuera del entorno familiar. Tanto es así que en la infancia como en la vida adulta la persona puede sufrir a causa de sus carencias emocionales un aislamiento social producido por los traumas o las afecciones en la personalidad. Desarrollo de trastornos del comportamiento. En muchos casos, convivir en un entorno lleno de actitudes tóxicas puede llevar a desarrollar un trastorno del comportamiento. Esto es debido al constante estrés y negatividad que se puede vivir dentro de una familia desestructurada o disfuncional. Exceso de autocrítica. Las familias desestructuradas pueden tener una actitud muy crítica hacia sus hijos. Esto provoca que los niños acaben desarrollando un diálogo interno muy crítico hacia sí mismos. Baja autoestima. Vivir en una familia disfuncional es un sinónimo de acabar padeciendo una baja autoestima a causa de las críticas. Ansiedad o depresión. En las familias desestructuradas, el exceso de estrés y la negatividad puede conllevar ciertos estragos en la salud mental de cada uno de sus miembros. Es por ello que es muy probable que acabe derivando en ansiedad y depresión. Dificultad para expresar pensamientos y sentimientos. En muchos casos, estar en una familia desestructurada tiene consecuencias en las formas en las que se relacionan con los demás. Al no haber fomentado una actitud buena hacia la comunicación, muchas personas acaban teniendo problemas en expresar pensamientos y sentimientos. Estas son algunas de las consecuencias que puede causar estar en una familia disfuncional. A pesar de ello, durante la adultez tiene la capacidad de hacer determinados cambios en su actitud a través del esfuerzo. En estos casos, los psicólogos profesionales pueden serte de ayuda para mejorar como persona y dejar atrás todas las consecuencias de una familia desestructurada. ¿Realmente una familia disfuncional afecta al desarrollo? El entorno familiar puede hacer que el desarrollo psicológico y emocional de un niño sea mejor o peor, o facilitarlo o dificultarlo. Es evidente que la familia influye en el crecimiento del niño, favoreciéndolo cuando el entorno es agradable y poniéndolo más difícil cuando no lo es, como es el caso de las familias disfuncionales. Como consecuencia, los niños que han crecido en ambientes poco saludables suelen convertirse en jóvenes inseguros, tímidos y con una baja autoestima. Estas características pueden desembocar a su vez en problemas como la drogadicción, las huidas, las relaciones sexuales tempranas y las malas relaciones con los demás. Tanto buscar un refugio en las adicciones como presentar caracteres poco saludables pueden condicionar la calidad de vida de estos niños en una etapa adulta. Para que el desarrollo emocional del niño sea el adecuado, es imprescindible que se sienta querido, comprendido y aceptado por todos los miembros de su unidad familiar, especialmente por sus progenitores. Un niño que recibe atención solo por parte de la madre, por ejemplo, y ve que su padre no se comporta de igual manera, puede desarrollar una carencia que le marcará de por vida. Es también importante saber que no solo los padres influyen en el desarrollo del niño. También sucede en sentido contrario. Tener un hijo te cambia la vida y te obliga a la reorganización para que puedas atenderlo y cuidarlo, dejando menos tiempo para otras cuestiones, especialmente de ocio.
Saber aceptar estos cambios es clave para que la unidad familiar trabaje de forma afectiva en todos los sentidos. Una familia funcional es aquella que cuenta con jerarquías, límites y roles claros y definidos, una comunicación abierta y asertiva y capacidad de adaptación a los cambios, permitiendo así el desarrollo favorable de todos los miembros que la conforman.